Soy Fray Carlos Portillo y con cariño y alegría comparto con ustedes hoy el Evangelio y la reflexión dominical. No olvidemos que vida espiritual, crecimiento espiritual es para nosotros seguir a Cristo y vivir el Evangelio. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Las previsoras le contestaron: no, porque no va a alcanzar. Para ustedes y para nosotras, vayan mejor a donde lo venden a comprarlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La dicha y la felicidad son dos cosas muy importantes para nuestra vida y también para nuestra fe cristiana. Nosotros que tenemos una fe, la encontramos en la escucha del Evangelio y en el seguimiento de Jesús. Una felicidad y dicha que viene de dentro, pues lo que llevamos en el corazón es el reino de Dios y su justicia como prioridad. Los tiempos en que vivimos nos desafían aún más, pues tenemos mucho trabajo que hacer para transformar nuestra sociedad y la iglesia a la que pertenecemos. Las situaciones dolorosas por las injusticias, el poder y el dinero siguen siendo muy grandes. Y si a eso nosotros le unimos las precarias condiciones en que viven la mayoría de nuestros hermanos, pues eso lo evidencian los desastres naturales, que apenas hay un deslizamiento de tierra, un desbordamiento de un río o fuertes vientos, los hermanos más dañados son los pobres, pues sus condiciones no les permiten vivir seguros en los lugares inadecuados donde están. Se quedan sin nada y en peores condiciones. Pero además las instituciones no responden debidamente a las situaciones que vive nuestra gente, no responden adecuadamente. Por otro lado, en la iglesia seguimos respondiendo lentamente a estos sufrimientos y no tenemos la capacidad de organización necesaria. Nuestro encuentro con el Evangelio se queda muy reflexivo
y no lo llevamos a la práctica. Nos hacen falta organización, nos hace falta iniciativa, nos hace falta creatividad. Una iglesia compacta que escucha la palabra de Dios, la reflexiona, la vive y la pone en práctica. Así nos viene la buena noticia de hoy con el Evangelio de Mateo, donde Jesús nos dirige a los discípulos y también a todos nosotros que somos sus seguidores. Esta bella parábola. Tengamos presente que estamos ya llegando al final del año litúrgico y pronto comenzaremos el año con el Adviento, este año nuevo litúrgico. También estamos al final del Evangelio de Mateo y todo nos hablará sobre actitudes muy importantes que el discípulo debe de tener para la vida, pues Jesús no viene pronto, se tarda. Y si se tarda, hay que estar siempre trabajando, prevenidos y diligentes con nuestra vida cristiana. Así es que podemos entender mejor esta bella parábola del Evangelio de hoy, donde Jesús compara el reino de Dios con 10 jóvenes que toman las lámparas para esperar al esposo. El Evangelio destaca un aspecto muy llamativo para nuestra vida. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. El descuido es no llevar aceite, pues el novio puede tardar y necesitamos el aceite de reserva. Y las previsoras es tener aceite de reserva para las lámparas, pues si el novio no llega temprano, tenemos el aceite de reserva para esperarlo. Y de hecho, así sucedió, el novio tardó y las que tenían aceite de reserva las volvieron a llenar y esperaron al banquete y entraron al banquete de bodas. Al final la parábola termina diciendo: estén pues preparados porque no saben el día ni la hora. El Evangelio de hoy, con esta bella parábola, apunta a una actitud muy importante en nosotros y en la iglesia. Estar preparados para cuando venga de nuevo el Señor, pues Él es el novio. Los primeros cristianos creían que volvería pronto Jesús, pero después constataron que tardaba. Ahora nosotros lo sabemos mejor, que está tardando, y está tardando mucho. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer y cómo debemos estar si Jesús tarda en regresar? Seguramente estar vigilantes, estar preparados, estar en vela. Estas actitudes no solo son hacia el futuro, sino de todos los días, porque apuntan a una cosa muy necesaria en nuestra vida y en nuestra iglesia: la conversión. Una conversión constante y diligente, conversión verdadera y radical. Esa conversión seguramente apunta a regresar a Jesús, a renovar nuestras prácticas religiosas hipócritas y a formar verdaderas comunidades donde se vive el Evangelio. El ser previsores o descuidados apunta muy bien a otra parábola donde Jesús habla del que construye la casa o su casa sobre roca y el que construye sobre arena. El que construye sobre arena es el descuidado o las 5 jóvenes descuidadas. Escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Escuchan la palabra y se la dejan quitar. Llega la semilla de la palabra a su vida y no la dejan crecer ni echar raíces. Por tanto, no dan fruto. Es él o los que se acomodan también a una vida cristiana de vivir con lo mínimo y sin compromiso. No trabajo por el reino y su justicia. En cambio, el que construye sobre roca es previsor, como las 5 jóvenes previsoras. Hacia lo que puede venir, podemos estar con previsión, como puede ser el viento o la lluvia. Es y son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios
y la ponen en práctica. Es el que constantemente lee el Evangelio y lo hace suyo. Se acerca a Jesús y lo sigue. Está en constante conversión. Tiene compromisos muy claros en la iglesia y en la sociedad. Es aquel que tiene siempre aceite de reserva para los momentos difíciles y oscuros. Podrá responder al llamado. Viene el esposo, salid a recibirlo. Estará siempre preparado, dirá siempre que está listo. De la misma manera debemos de estar en la iglesia siempre listos y preparados para toda circunstancia y haciendo crecer el reino de Dios. Podemos entonces decir que el aceite de reserva que nos permite a nosotros estar preparados y listos y siempre renovados y practicando la palabra que nos hace ser fuego renovador, como lo decía el mismo Jesús. ¿He venido a traer paz? No, he venido a traer fuego, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Así es el fuego, el aceite, que nos permite estar siempre en vela, preparados en conversión y renovados. Ese fuego, ese aceite, es Jesús. Él es el aceite de reserva. Esta es la verdadera sabiduría cristiana de cada uno de nosotros y de esta sabiduría divina en la iglesia, de la que nos habla el libro de la sabiduría en la primera lectura de hoy. La sabiduría divina, la sabiduría que es hoy Jesús de Nazaret y el Evangelio. Esa sabiduría benévola y compasiva que colabora con nosotros en todos los proyectos. Jesús vino a nosotros y sigue con nosotros. Por ello creemos en Él y que es la vida y es la resurrección. Que nuestro camino por este mundo, por estas tierras, tiene un sentido y que tiene también un final. Jesús nos llevará con Él para estar con Él. Así es que no vivimos tristes y sin esperanza. Al contrario, estamos siempre listos, con el aceite que es Jesús, y muy alegres, con nuestras lámparas encendidas, iluminando en las realidades de hoy, para transformar la oscuridad en luz, para transformar el mal en bien, para transformar la tristeza en alegría, para llevar adelante una vida nueva y una renovación nueva en tu vida, en mi vida y en toda la iglesia. Señor, mi alma tiene sed de ti, como el terreno reseco añora el agua. Señor, tú eres mi Dios, y tu amor es mejor que todo. Siempre te alabarán mis labios, y levantaré mis manos para cambiar el mundo y renovar mi iglesia, y así tenga los mismos sentimientos y actitudes que tiene tu Hijo Jesús. El Dios bueno y misericordioso, Jesucristo compasivo y servicial, el Espíritu de sabiduría y fortaleza, les bendigan todos los días. Amén. Paz y bien. Con su Santo Espíritu damos cuenta de su resurrección.